Decía el escritor y diplomático Carlo Dossi que los locos son los que abren los caminos que más tarde recorren los sabios. Bienvenidos a nuestro particular mundo de locura, bienvenidos a nuestra búsqueda del conocimiento. Arranca Zona Cero. ¿Habéis visto algo? No. Nadie ha visto nada, ¿no? Acabamos de escuchar un ruido bastante fuerte. Mira. Aquí donde yo he visto al hombre colgado. ¿Has visto a un hombre colgado? Sí. Justo en ese tramo. No, es que lo veo. ¿Los ves? Sí. O sea, veo la escena en la mente como si fuera una fotografía. Por perjura y traidora, serás emparedada en esta torre por siempre. Tú me quitas vida, esposo, pero yo te emplazo a que morirás dentro de 21 días. Ellos van... Un miembro del grupo se da cuenta que en el suelo, a la orilla de un camino, aparecen una serie de extrañas huellas. La conclusión a la que se llega, después de tanto la investigación que se hizo en su día como otras posteriores, la última hace unos pocos años, es que nos encontramos en un caso no resuelto. El castillo de la Concepción, en Cartagena, esconde la supuesta presencia fantasmal de una mujer que murió emparedada entre sus muros. Ruidos de cadenas, golpes y gemidos que desde hace años muchos afirman haber escuchado en el lugar. Viajamos hasta Cartagena para conocer más sobre la misteriosa leyenda de Doña Sol. Yo te puedo decir que yo de pequeño, yo soy aquí del centro, y yo de pequeño jugaba mucho en aquella zona. Sí oímos ruido, oímos cadenas y oímos cosas que nosotros no hemos llegado nunca a entender. La historia cuenta que ahí hay un alma en pena que nadie sabe realmente lo que es, pero que en las hay muchas noches que aparece. Cartagena no solamente es un puerto de culturas y de grandes historias, sino un lugar donde ha habido grandes fortificaciones. Allí en lo alto podemos ver la fortificación del Calvario y un poquito más arriba, en lo alto de aquella loma, podemos ver la fortificación de San Julián. Sin embargo, en esta parte de la bocana del puerto podemos ver otra importante fortificación de la ciudad, Galeras. Y allá, en lo alto de aquella colina, una de las más importantes y la que es nuestro objetivo en este capítulo, el Castillo de la Concepción. Muros, piedra, historia. Probablemente, como dice el refrán, si las piedras pudieran hablar, estas que tenemos aquí nos contarían muchas historias de todos los siglos que han pasado por ellas. Esto quiere decir que nos encontramos muy cerca del acceso al Castillo de la Concepción. Sin duda un lugar en el que han confluido diferentes energías. Vamos a ver qué guarda este castillo sobre todas esas presencias. Al caer la noche, este lugar, este Castillo de la Concepción, parece dominado por una energía que lo convierte en un lugar sobrecogedor. Zona Cero va a adentrarse en esa oscuridad, en ese castillo en penumbra, para descubrir sus misterios.
La leyenda que nos cuenta que Doña Sol podría seguir presente en este castillo se basa en una vieja historia de amor, celos y muerte. Como componentes de esta vieja leyenda nos encontramos a la noble familia cartagenera de Lope, a la que pertenecía Doña Sol. Doña Sol estaba enamorada de un joven cartagenero llamado Don Mendo de Acevedo, pero Don Mendo era una persona de pocas pertenencias económicas, así que decidió, para ganar fama y riqueza, marchar a la guerra. Don Mendo volvió definitivamente de la guerra y descubrió ese matrimonio de conveniencia. Comenzaron entonces a verse a escondidas Doña Sol y él, hasta que Don Rodrigo los descubrió. Don Mendo de Acevedo fue ahorcado y Doña Sol fue emparedada viva en alguna de las paredes de este castillo. Existe una leyenda aquí en Cartagena, ocurrida en tiempos medievales, hija de una familia de nobles, pues tenía un pretendiente, también noble, con el que pretendía casarse. Este hombre, intentando aumentar un poco su currículum de hazañas, pues se marchó a guerrear. Lo que en principio iba a ser un tiempo muy determinado, pues según la historia, se prolongó durante muchos años. La familia de esta mujer, viendo que el pretendiente y el hombre al que ella quería no volvía a Cartagena, pues decidió casarla con un noble italiano que se había afincado en la ciudad. Cuenta la leyenda que él, transformado en un religioso, que llegó hasta Cartagena. Doña Sol está enamorada todavía, se entera don Rodrigo y, muerto de celos, le dice que la va a emparedar. Y aquello pues terminó con la muerte del religioso. Ante Cristo, juro que soy inocente de lo que se me acusa. ¡Escuchadme y os convenceré! Viendo que el corazón de ella seguía siendo del noble español, pues la emparedó entre estas paredes. Por perjura y traidora serás emparedada en esta torre por siempre. Me quitas vida, esposo, pero yo te emplazo a que morirás dentro de 21 días. Tras acceder al recinto, realizamos nuestro primer recorrido por el milenario castillo donde Doña Sol fue emparedada en vida. Allí colocaremos nuestras cámaras en aquellos lugares en los que trataremos de captar alguna señal paranormal. Aquí se estableció un destacamento de la policía local, concretamente un puesto de vigilancia de la policía local que era ocupado cada noche por un policía. Pues esa gente una noche, mientras hacía su vigilancia, vio una luz que le llamó la atención y al acercarse, mucho más al fijar su atención sobre esa luz, creyó ver la figura de una mujer, una figura femenina, como con unas túnicas. Y la verdad es que el agente me contaban que alarmado pues pidió que subieran sus compañeros y subieron, luego ya allí no volvieron a ver nada, ¿no? Pero ese agente pidió que no se le volviera a destinar a este lugar. Estamos en el Castillo de la Concepción con nuestra compañera Mercedes, que ya conoceréis de otros capítulos, y vamos a hacer un recorrido un tanto especial para que ella nos indique sus sensaciones a lo largo de este Castillo de la Concepción. Mercedes, buenas noches. Muy buenas noches, Benjamín. ¿Preparada para hacer ese recorrido tan especial? Sí, totalmente. Me comentabas que en esta sala, en la que vamos a entrar a continuación, es una de las primeras en las que has tenido algún tipo de sensación, ¿verdad? Sí, así es. Muy bien.
Aquí es donde yo he visto al hombre colgado. ¿Has visto a un hombre colgado? Sí. No, es que lo veo. ¿Los ves? Sí. O sea, veo la escena en la mente como si fuera una fotografía. Desde que has llegado al castillo y has comenzado un paseo previo tú sola para inspeccionar el sitio, ¿en algún momento has visto, escuchado algo, digamos que anormal? ¿Fuera de lo común? Sí. He oído golpes en la sala contigua, a la entrada al aljibe. He notado esos escalofríos, esas sensaciones y no me han gustado. No me gustaría estar aquí mucho tiempo. Mientras continuamos recorriendo el lugar, Antonio junto a los técnicos de CMD colocan las cámaras de vigilancia nocturna. Bien, Mercedes, pues nos has hecho venir explícitamente hasta la base de la torre porque me comentabas que aquí pasa algo. Sí, efectivamente, Benjamín. Antes, cuando he entrado, he podido oír golpes muy fuertes que provenían de ahí arriba. Muy bien, pues iniciamos un nuevo intento de registro psicofónico en la base de la torre del Castillo de la Concepción. Ponemos la grabadora aquí encima, grabando ya, y a partir de este momento apagamos foco y nos quedamos completamente oscuras para que Mercedes haga la invocación. De acuerdo. Adelante. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Bien, acabamos de escuchar un ruido bastante fuerte en la parte alta de la torre mientras hacíamos la grabación psicofónica. No tenemos ni idea de qué es, pero nos ha sonado muy cerca. Ahí está el ruido. Sí, pero ese ruido es sucede dándole. cuando yo le doy aquí a este botón. Pero el sonido provenía de esta puerta y es cuando le das al botón. La puerta, desde luego, es la que ha generado el ruido que hemos escuchado. Sí. Pero, como decimos, se trata de un ruido que hay que generar. Estamos en el control de cámara que hemos instalado en el castillo. Como podéis ver, tenemos 4 cámaras puestas en los puntos que queríamos que eran más interesantes, en el aljibe, en una escalera que es realmente inquietante, que sube a la terraza de arriba, y también en una zona que entra por un pasillo al aljibe y una en el exterior. ¿Sabemos cuál está pitando, Dani? Pues estos espacios que vemos en amarillo son movimientos que han podido detectar las cámaras, ¿no? Estamos recorriendo la base de la torre principal del Castillo de la Concepción. Una sala, Antonio, en la que hemos llevado... Sí, varios sustos, ¿no? ¿Has visto algo? No. Nadie ha visto nada, ¿no? Acabamos de escuchar un ruido bastante fuerte. Mira, mira. Mira este también, qué interesante este agujero, ¿no? Aquí. ¿Te parece? Grabando. Parece que los extraños sonidos en la puerta de acceso a la terraza de la torre continúan. Estamos intentando realizar una sesión psicofónica en esta pared, repitiendo la sesión que hemos realizado antes junto a Mercedes, y estamos volviendo a tener esos ruidos extraños en esa puerta, porque nos han comentado incluso que en más de una ocasión, cuando han intentado echar el cierre a las instalaciones, pues han tenido la sensación de que quedaba todavía alguien en la zona de terraza, e incluso han llegado a retrasar el cierre de las instalaciones durante unos minutos esperando a que esas supuestas personas que estaban en la zona superior salieran. Cuando había pasado un largo periodo de tiempo, volvían esos trabajadores a la zona para comprobar si habían salido, habían pues dado certeza de que realmente no había nadie y habían hecho una espera en balde.
que han visto luces en el castillo, no solamente el tema del policía, de este señor que vio este espectro, sino hay más gente también que han dicho que han visto por allí espectros, han visto cosas, o sea que hay, aparte de esta leyenda, dijéramos que está rodeado de bastante fenomenología, donde la gente piensa que sí, que hay algo allí realmente en ese castillo, no solamente dentro del castillo, sino en la parte de fuera del castillo. Gente que han realizado fotografías y de repente pues, ha salido alguien que no debería de estar allí en un momento determinado, parejas de novios que a lo mejor se han metido allí cuando antes sí podían entrar allí y a lo mejor se han tenido que ir corriendo porque han visto una luz que iba hacia ellos. Esta es la sala que muchos testimonios dicen pudo ser donde fue emparedada. Si esa pudo ser la pared en la que Doña Sol fue emparedada, vamos a intentar que nos hable. Doña Sol, ¿sigues aquí todavía? ¿Puedes darnos alguna señal de que sigues aquí o tu historia es una mentira? La leyenda nos cuenta que unos chicos se vinieron con unos pasadizos desde la puerta de la villa, se colaron con unas linternas y empezaron a oír unas campanas, unos sonidos. Y entonces es cuando vieron la lápida de Aquí yace Doña Sol de Yepes, que abrieron esa lápida y lo que se encontraron fue unos pergaminos y contando un poco la historia. No había esos huesos, no estaban esos huesos, porque parece ser que la familia dio esa sepultura cristiana. Lo que sí apareciera era una argolla con un cordón y con parte de huesos y un cuchillo en el esternón. Con las cámaras instaladas realizamos una visita por las estancias del castillo. Estamos a punto de vivir unos sucesos inexplicables, ruidos y golpes de procedencia desconocida que conseguirán ponernos los pelos de punta. ¿A lo largo de la pared ven más gente? No hay más gente, pero me llega la sensación de que había mucha más gente aquí presa, encadenado. Esta zona me llega que ha sido un sitio de tortura. Si hay alguien en esta sala con nosotros, puede darnos una señal, un golpe, una incursión psicofónica. Podéis utilizar este aparatito para dejarnos vuestro mensaje, para contarnos lo que queráis, para darnos una señal de que hay algo al otro lado. Vamos a dejar la grabadora en esta pequeña abertura. ¿Habéis visto algo ahí? No, no lo habéis visto. No. ¿Habéis visto algo? No. Nadie ha visto nada, ¿no? ¿Qué has visto, Benjamín? Mira. Sí, estás delicado. No lo sé, pero realmente todos habéis sido testigos en este momento de que me he llevado un buen susto y la verdad es que no puedo decir lo que he visto porque no lo tengo claro. Era justo cuando acabábamos de encender el foco y no lo sé, pero me ha parecido ver una cosa extraña y realmente se me ha erizado todo el vello, lo habéis visto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vale, pues ha sido mi primer susto en el castillo de la Concepción. Bien, Mercedes, cuéntame, esta sala te da una energía diferente al resto del lugar. Así es, Benjamín. Antes he puesto una grabadora, he hecho una serie de preguntas, a ver si había alguna incursión vocal, no las he escuchado, pero sí he visto que la aguja se ha disparado en ciertos momentos, con lo cual parece que estamos ante un lugar, un enclave y una situación con mucha energía. No sé si es telúrica, si es el agua, pero parece que hay algo aquí. Y si tuviéramos que hacer aquí algún tipo de, digamos que un llamamiento a ese tipo de fuerza o energías para que se manifiesten, ¿tú crees que este sería un sitio conveniente? Totalmente. Y a partir de aquí la grabadora digital comienza. Mercedes, todo tuyo, intenta que esas energías se hagan presentes. ¿Hay alguien aquí con nosotros?
¿Podemos escuchar algún golpe o ruido? Bien, pues vamos a ver qué ha dado de sí la grabación. ¿Hay alguien aquí con nosotros? ¿Podemos escuchar algún golpe o ruido? ¿Podemos escuchar? ¿Podemos escuchar algún golpe o...? Bien, pues justo en el minuto 19 segundos aproximadamente hemos escuchado lo que parece ser una cosa que se sale de lo común. Sí. Hemos estado grabando completamente en silencio, a partir de cuando tú has hecho la invocación, y nosotros hemos recogido lo que parece ser algo anómalo. No podemos distinguir, no se distingue voz, no se distingue prácticamente nada, pero sí que se escucha un sonido que no ha sucedido realmente. Sí. Por lo tanto, lo que nos queda es analizar la grabación más concienzudamente y ver si realmente hay aquí alguna incursión psicofónica que merezca la pena destacar. Bien, Mercedes, pues hasta aquí el experimento de esta noche en el Castillo de la Concepción. Es importante señalar que quizá la actividad más importante que hemos tenido juntos ha sido en esta sala de la base de la torre, donde tanto tú en solitario en tu primer recorrido como en este último que hemos hecho en conjunto has tenido una sensación de escuchar un ruido muy fuerte en esa puerta de allá arriba, que casualmente ha sido la misma en la que nosotros, como ya habéis podido ver, hemos escuchado también un ruido muy fuerte, hemos acudido hasta esa puerta y hemos comprobado que estaba bloqueada completamente y que era imposible abrirla, y que de otra manera no habría sido posible ese ruido si no es accionando ese mecanismo de forma manual. Mercedes, espero que este recorrido por el Castillo de la Concepción te haya provocado sensaciones, que creo que ha sido así, y te queremos dar las gracias y emplazarte a una nueva aventura de Zona Cero. Bien, pues seguimos caminando por el Castillo de la Concepción, en uno de los lugares que más escalofríos nos han provocado. Tengo que reconocer que durante la grabación psicofónica que hemos realizado aquí, junto a Mercedes, en esta parte de la base de la torre, pues he tenido una sensación muy extraña. Mis compañeros han sido testigos, y es que se me ha erizado todo el vello, porque al encender las cámaras, después de mantenernos a oscuras para realizar la grabación de la psicofonía, he tenido la percepción, la sensación de realmente ver algo flotando en una de las esquinas. ¿Habéis visto algo? No. Nadie ha visto nada, ¿no? Mira. Y aún ahora mismo, al recordarlo, como podéis ver, se me eriza todo el vello del brazo, porque realmente ha sido un susto importante. Luego, Mercedes nos señalaba que en esta muralla, en esta pared, ella veía un hombre encadenado, y que habría sido una de las zonas en las que los esclavos o los presos, cuando fue cárcel, habrían estado sujetos a la pared mediante argollas y cadenas. Aquí donde yo he visto al hombre colgado. ¿Has visto a un hombre colgado? Sí. Antonio se dispone a llevar a cabo una serie de fotografías con luz ultravioleta, buscando una visión diferente de este castillo.
Aquella puerta de allí ha sido la puerta de la discordia durante todo el rodaje en el Castillo de la Concepción. Ha sido la puerta en la que hemos podido escuchar cómo alguien intentaba forzarla o intentar abrirla desde la parte exterior del edificio. Sin embargo, cuando nos hemos aproximado a través de esta rampa para llegar hasta ella al escuchar los ruidos, pues hemos comprobado que la única forma de hacerla funcionar era manualmente. En el paseo por la zona exterior, por la terraza exterior, hemos comprobado algo que nos ha dejado todavía más sorprendidos. Y es que esa puerta a la que vamos a llegar ahora mismo, esta puerta de aquí, que como veis se acciona mediante un procedimiento, un automatismo, pues esta puerta por la parte posterior está bloqueada. No bloqueada la puerta en sí, sino que hay un panel con cerradura bloqueando lo que sería la salida. Es decir, desde fuera no se puede tocar este cristal. Estas huellas que se ven aquí también nos han inquietado un poco, y el cristal, como veis, está totalmente resquebrajado, lo cual encaja con un testimonio que nos ha dado uno de los trabajadores del Castillo de la Concepción, y el cual no ha querido salir en cámara, en el que, sin haber ni un cómo ni un porqué, nos cuentan que esta puerta, estando así como está ahora mismo, escucharon un fuerte crujido y días después se dieron cuenta de que la puerta estaba, como podéis ver, completamente resquebrajada. Ese trabajador nos dice que la puerta no estaba anteriormente así y atribuye ese extraño comportamiento, ese fenómeno extraño, pues a alguna de las energías, a alguna de las fuerzas que presumiblemente siguen habitando este Castillo de la Concepción. Estamos en el laboratorio de sonido de Zona Cero. Ha llegado el momento de analizar todas esas incursiones que hemos realizado en la investigación dentro del Castillo de la Concepción. Hay que decir que durante la grabación en ningún momento pudimos percibir nada audible a simple vista, pero que analizando todos esos audios sí que hemos llegado a la conclusión de que hay algunos detalles que como mínimo nos parecen significativos. Joaquín, ¿estamos en lo cierto? ¿Hay algunos detalles que creas que puedan ser significativos en esos audios? Bueno, yo lo que creo es que hay algunos detalles acústicos, algunos detalles sonoros que pueden ser interesantes. No es el caso de una grabación psicofónica al uso, es decir, no se trata de una psicofonía clara del tipo A, de las que podríamos comentar, de las que hace la clasificación de Rodif, sino que son una serie de sonidos que aparecen casi a nivel de ruido y que a veces, cuando se amplifican, pueden tener interés para la investigación porque de alguna manera pueden dar un contenido que esté acorde con lo que está investigando. Eso es lo que pasa aquí. Se han encontrado algunos pequeños sonidos que en ningún momento estamos afirmando que sean voces psicofónicas, pero que es curioso que aparezcan donde aparecen y que además parecen decir cosas que podrían tener que ver con la historia. Vamos a empezar analizando el registro relativo al aljibe. Hay que decir cómo era la situación de esa grabación. Estábamos Antonio con la cámara y Mercedes y yo frente a ella con la grabadora en mano, y ambientalmente no teníamos nada salvo el sonido ambiente que utiliza el castillo para simular lo que es el ambiente de aljibe, es decir, un pequeño sonido de una gota goteando, lógicamente. A partir de ese audio, Joaquín, nos enfrentamos a este primero, en el que vamos a escuchar, creo que, las pistas totalmente en bruto, ¿verdad? Efectivamente. Tal como podemos ver aquí en la grabación original, aparece una señal continua, que es el ruido de fondo, que son los sonidos de fondo que hay en cualquier sitio, es decir, no existe nada que esté absolutamente en silencio. Incluso en un aljibe como este, que tiene unas paredes muy gruesas, siempre dentro de ese aljibe, independientemente del sonido ambiente que se pueda poner, pues hay el ruido que penetra a través de los muros, el que pasa a través de la cimentación, el que puede entrar por los intersticios y las puertas. Todo eso genera un ruido de fondo que es perfectamente audible. ¿Y qué hacemos cuando intentamos investigar una posible inclusión? Pues es buscar dentro de esta señal algo distinto, algo que sea diferente a la señal continua dentro de unos umbrales como la que tenemos aquí. Y aquí nos aparece, como podemos ver,
en este caso 3 o 4, señales distintas, que es la que pensamos que puede tener algo. Pero es curioso y sobre todo nos hace pensar qué puede ser una cosa que entra de una manera distinta al ruido de fondo y que además tiene como una especie de timbre diferente, que en un momento incluso puede hasta asemejar a una voz humana. Vamos a escucharlo. Como vemos, se trata de algo que aparece ahí, que podría tratarse de cualquier sonido externo, cualquier ruido externo que haya entrado por alguno de estos conductos que te he dicho. Sí. Pero algo de esos ruidos a mí por lo menos me recuerda a la voz humana. Para estudiar esto, ¿qué hacemos? Pues primero lo amplificamos, está a un nivel muy bajo, un nivel de... Esto lo estamos escuchando aquí, solamente esto nos parece que es bastante fuerte, en realidad es un sonido de muy poquitos decibelios, está a un nivel muy bajo. ¿Qué hacemos? Pues inmediatamente la amplificamos, que es el primer paso. Así que si os parece vamos a escuchar, sí, vamos a escucharlo, lo mismo de antes, pero ahora cada uno de estos 3 trozos sería lo mismo que hemos escuchado, pero amplificado aproximadamente unas 150 veces más o menos. Perfecto. Se concentra, ¿verdad?, la inclusión a simple vista. Parece que se concentra a partir de aquí, ¿verdad? Sí, cuidado, no perdamos de vista el final. El final para mí es mucho más claro que todo lo demás. Que ahí sí que hay algo más, como mucha más fuerza silábica. Pues va a ser la primera vez que lo oiga. Confieso que cuando escuché este audio la primera vez fue con los cascos y mis sensaciones fueron, pues creo que las propias de cuando uno escucha estas cosas en el silencio de la noche, ¿no? Pone un poquillo los pelos como escarpia. A ver si al reproducirlo aquí, y filtrado y amplificado, me produce esa sensación. Vamos a escucharlo. A diferencia de todo lo demás, ese final parece como una voz que sí que dice algo muy fuerte. Yo no sé lo que dice, realmente no he podido... Creo que acaba en E, me parece que es una sílaba que acaba en E. Aquí esto podría ser un golpe. La forma que tiene de delta es la típica de un golpe. Luego puede ser un golpe en la pared, un golpe en una puerta, un golpe. Ya digo que si tú das un golpe ahora mismo aquí, lo grabamos con un micro, veremos esa señal, la típica delta. Pero si nos damos cuenta, no empieza de manera abrupta, es decir, un golpe seco justo al lado del micrófono, veríamos un triángulo, es decir, veríamos una amplitud muy grande y luego iría bajando poco a poco. El hecho de que tenga una pequeña cuesta o digamos rampa de subida, el que tenga un incremento, aunque es rápido, pero no empieza de golpe en la máxima amplitud, nos hace ver que se ha propagado a través de un medio. Luego es un golpe que se puede haber dado en algún lugar próximo a donde está el micrófono, pero no justo al lado del micrófono. Es decir, nos va llegando poco a poco, llega a la máxima intensidad y luego baja rápido. Vale. Podemos saber que no hubo ningún golpe próximo, eso sí. Eso estamos seguros, en la proximidad inmediata, lo cual ya deja duda. ¿Y el golpe final? Es que yo no creo que sea un golpe, yo creo que es algo, una especie como de exclamación, como alguien que dice... algo así como una especie de susurro muy fuerte. Parece como si hubiera alguien cercano al micrófono, alguna persona, alguien de los que estabais por allí sin daros cuenta, una inclusión, no lo sé, pero esa es una voz que parece que dice me. Es curioso porque en mi interpretación primera, cuando yo decía que escuchaba los cascos en esa quietud de la noche, yo parecía o creía entender cállate, lo cual podría tener sentido con ese final, del me, el sí, te. Sí, te o me puede ser entendido igual. Y te prometo, que en ese preciso momento yo creía entenderlo con absoluta nitidez. Pues me temo, Joaquín, que hemos llegado al final, ¿verdad?, del análisis. Sí, no hay otra cosa. En el resto de grabaciones que me pasaste lo he intentado todo, he estado escudriñando pues milímetro a milímetro, milisegundo a milisegundo, mejor dicho, todas las pistas y no he encontrado nada más que el ruido de fondo, que vuestras voces que he identificado fácilmente, algún sonido de tipo mecánico, que entiendo que tiene que ver pues, con los ascensores y con los equipos que hay en el castillo, y nada más, no hay más misterio. Bueno, pues importante decirlo, cuando hay misterio lo transmitimos y cuando no lo hay lo contamos. Esto ha sido todo en el Laboratorio de Sonido de Zona Cero, os esperamos en un próximo episodio.
grupo de investigadores, en este caso del Centro de Investigadores de Fenómenos Extraños, CIFE, se desplazan a la zona de Los Rodeos, que es una zona que pertenece a Campos de Río, pero está muy próxima a Ceutí, porque en noches anteriores ha habido denuncias de avistamientos ovnis en la zona. Ellos van mirando el horizonte y uno de los miembros del grupo se da cuenta que en el suelo, a la orilla de un camino, aparecen una serie de extrañas huellas. La conclusión a la que se llega, después de tanto la investigación que se hizo en su día como otras posteriores, la última hace unos pocos años, es que nos encontramos en un caso no resuelto. En el verano de 1978, el árido paisaje del desierto de Los Rodeos en Ceutí fue testigo de una serie de extraños avistamientos en el cielo que llamaron la atención de los expertos en ufología. El hallazgo de 7 extrañas huellas en un sendero, tras la aparición de las inexplicables luces, puso en alerta a los miembros del Centro de Investigación de Fenómenos Extraños. En 1978, la presencia de extrañas luces en el cielo, junto con la desaparición de algunos animales en este inhóspito paraje de Los Rodeos, provocó la atención de algunos investigadores de la zona, que llegados hasta aquí, se encontraron con la huella de algo que era literalmente imposible. Unas inquietantes huellas que no se relacionaban con ningún animal conocido y que presentaban un extraño aspecto con 3 pezuñas marcadas sobre una base plana. El caso atrajo hasta el lugar a 2 investigadores que trataron de determinar la procedencia de las muestras sin éxito. Las huellas de posibles humanoides no son nada nuevo dentro del estudio de la ufología. No obstante, como decimos, el estudio de esta evidencia física es uno de los métodos más importantes para comprender si realmente somos visitados por humanoides. En este caso concreto del desierto de Los Rodeos también queda sembrada esa duda. ¿Son esas huellas realmente las pisadas de seres extraterrestres, de seres de otros mundos, que están visitando de alguna forma constante o inconstante nuestra Tierra? La posibilidad de una visita extraterrestre al inhóspito lugar de Ceutí planeaba por las cabezas de los 2 investigadores, que no dudaron en pedir opinión a otros expertos en ovnis. Sin lugar a dudas, este paraje de Los Rodeos es el sitio idóneo para venir a observar, como muchos aficionados de la ufología hacemos, los cielos, vigilar el cielo. Son muy conocidas algunas de las alertas OVNI, en las que miles de personas en todo el mundo se someten al cielo a una vigilancia total para ver esas luces. La región de Murcia, a finales de los años 70, fue testigo de una intensísima oleada en cuanto a avistamientos OVNI se refiere. La fiebre de avistamientos ovnis que en los años 70 se produjo en muchas partes del planeta, también se produjo en la región de Murcia, donde muchos vecinos afirmaron haber visto extrañas luces que no se correspondían con nada de lo que habían observado hasta la fecha. Cuando hablamos de avistamientos OVNI, o incluso en la posibilidad de que uno de esos objetos haya aterrizado en tierra, a todos nos viene a la mente siempre el mismo lugar, Estados Unidos, como meca del misterio. Todos han oído hablar en algún momento del famoso caso Roswell en 1947.
Sin embargo, la región de Murcia también es un punto caliente, como se conoce en ufología, un lugar, un enclave, en el que también tienen lugar multitud de avistamientos ovni, e incluso también, como en este caso de los rodeos, con la posibilidad de que un humanoide haya tocado tierra. A día de hoy, los rodeos ocupa un lugar relevante en el estudio de objetos voladores no identificados, que en esta ocasión también desvelaron la existencia de unas huellas de origen desconocido. La historia de la huella comienza el 13 de agosto de 1978. Es un momento en el que la ufología a nivel nacional y sobre todo a nivel regional tiene una gran actividad. Un grupo de investigadores, en este caso del Centro de Investigadores de Fenómenos Extraños, CIFE, se desplazan a la zona de los rodeos, que es una zona que pertenece a Campos de Río, pero está muy próxima a Ceutí, porque en noches anteriores ha habido denuncias de avistamientos ovnis en la zona. Por un paraje que es muy desolado, muy agreste, bastante distanciado de población y donde no hay prácticamente nadie, ellos van mirando el horizonte y uno de los miembros del grupo se da cuenta que en el suelo, a la orilla de un camino, aparecen una serie de extrañas huellas. Los investigadores acotan y limpian la zona donde han hallado las huellas no humanas. En un primer reconocimiento, comprueban que el desconocido individuo ha dejado hasta 7 huellas en el lugar. Todas son aisladas con cuidado para no estropear las evidencias. Deciden volver a la base para pedir ayuda a otro experto en ufología. Es una huella que tiene aproximadamente unos 14 centímetros de largo y bueno, está formada por 3 dedos, sería como 3 dedos, luego tiene como la parte de la planta partida en 4 trozos, hay 2 intermedios y 2 en lo que formaría el talón, y por lo tanto es como si viésemos una cruz, esa cruz formaría como 4 abultamientos que son lo que en negativo daban la mayor profundidad en la huella, y luego teníamos los 3 dedos en la parte delantera, digamos. Los 2 miembros del CIFE también toman fotografías en las inmediaciones del hallazgo, donde numerosos testigos afirman haber visto extrañas luces en el cielo. Las huellas encontradas coinciden en el tiempo con una serie de inexplicables acontecimientos que se han sucedido los últimos días en la localidad. A raíz de esto, el grupo del CIFE, de la delegación de Ceutí, decide pues, hacer unas salidas nocturnas como otras muchas que había hecho antes y que hizo después, simplemente pues, para inspeccionar, para hacer un poco de vigilancia del cielo.
lo que ocurre con este suceso es que la primera huella y la última, de las 7 que son, estaban más marcadas, más profundas que las otras 5 intermedias. Y Pedro Maldonado en su momento planteó una hipótesis que me parece bastante acertada, es decir, daba la sensación de como si el ser se hubiese bajado de un vehículo, al caer o al saltar del vehículo, la primera huella queda más marcada, da unos pocos pasos y vuelve a subirse, y la última huella evidentemente es una huella de impulso, con lo cual también deja una marca más profunda en el terreno. Con los datos obtenidos, los investigadores regresan a su base, donde intentarán relacionar las huellas encontradas con las referencias de animales de la zona. Tras un exhaustivo estudio, llegan a la conclusión de que no pertenecen a ningún animal conocido. Se dan cuenta de que esas huellas no se corresponden con ningún animal conocido, se ponen en contacto conmigo y me dicen que lo que han encontrado, me da un poco la tipología de lo que han encontrado, y yo les digo en ese momento que antes de nada más que vayan lo antes posible con escayola o con yeso y saquen un molde de la huella. Tras pedir la opinión de otros expertos, deciden volver a la zona para extraer un molde de las huellas que permita determinar su profundidad y arroje algo más de luz sobre el hallazgo. Los investigadores especulan con la posible presencia de un individuo de procedencia extraterrestre en el desierto de Ceutí. Toman el molde de la huella, toman las medidas, las características y todo, y a partir de ahí empieza la investigación que consiste fundamentalmente en determinar la densidad del terreno, el peso del ser y intentar saber a qué animal, entre comillas, correspondía la huella. Finalmente, los datos obtenidos del molde describen a un animal o individuo con 3 pezuñas afiladas. La profundidad de 2 de las huellas indican que el individuo podría haber saltado desde un lugar en alto, algo que los miembros del CIFE asocian a alguna plataforma elevada, tal vez un ovni. Los expertos que en su día analizaron lo que es el molde y bueno, a raíz también de los datos que Pedro Maldonado y el equipo del CIFE que descubrió esta huella pasaron, no fueron capaces de determinar su procedencia. Hicimos un cálculo y, suponiendo que el ser fuese bípedo, que eso tampoco lo sabemos con seguridad, pero solamente encontramos huella de un pie, en este caso o de una pata, mejor dicho, que correspondería con la derecha por la simetría. Bueno, pues se calculó que tendría alrededor de unos 50 kilos. Tras cruzar las muestras recogidas en el hallazgo con otras huellas obtenidas en otros puntos del país, donde también se han realizado avistamientos ovnis, los investigadores determinan que las huellas de los rodeos no coinciden con ninguna otra conocida hasta la fecha. La conclusión a la que se llega, después de tanto la investigación que se hizo en su día como otras posteriores, la última hace unos pocos años, es que nos encontramos en un caso no resuelto. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a este espacio de tertulia de Zona Cero. Acabamos de ver nuestra 6ª entrega, en la que hemos visitado el Castillo de la Concepción en Cartagena y hemos descubierto unas curiosísimas huellas de que podrían ser de otros mundos en el desierto de los Rodeos, en Ceutí. Antonio, buenas noches. Buenas noches, Benjamín. Intenso programa, ¿verdad? Sí, cierto. Hemos visitado 2 lugares muy bonitos. Castillo de la Concepción, como todo el mundo conoce, un lugar histórico que hoy actualmente es un museo y alberga un poco la cultura del pasado.
y sobre todo en segundo lugar un sitio maravilloso que yo creo que es un gran desconocido de la región de Murcia para muchos murcianos, un lugar pequeño pero que ahora hablaremos y diremos el lugar exacto donde se encuentra, pero un sitio realmente muy bonito, ¿eh? Pues el Castillo de la Concepción ha sido un lugar que a poco sorprenderá, quizá porque es un enclave muy conocido para algunos murcianos, sobre todo para los cartageneros, sí, pero que quizá esa intrahistoria, esa leyenda e incluso más allá de la leyenda, esa posibilidad de, bueno, pues de encantamiento de un sitio que por otra parte, pues como enclave, es decir, como colina, ha visto pasar muchísimas culturas y civilizaciones con el paso de los siglos. Lo que hizo Zona Cero en esta primera parte del programa, y estamos viendo algunas imágenes, era recorrer el centro de Cartagena preguntando a los cartageneros si conocían la leyenda o si sabían de algunos indicios de que hubiera pasado antiguamente ahí algo. Y hay que decir que mucha gente conocía y sobre todo que mucha gente hablaba de que efectivamente en el castillo antiguamente, antes que fuera musealizado, se oían voces, se oían gritos, gente que iba al Parque Torres cuando realmente no estaba todavía arreglado, que estaba muy oscuro, pues oía cosas extrañas. O sea que realmente para los cartageneros la leyenda de Doña Sol es algo que está muy presente. Luego Cartagena es una ciudad con tanta historia, con tanta cultura. Es difícil dar un paso por Cartagena y no encontrarte con esos restos arqueológicos por todas partes, algunos de ellos conservados de una manera extraordinaria, como ese teatro romano, sí, así es, que está pues prácticamente unido, pegado a lo que es la colina del castillo, y que recomendamos, por supuesto, la visita a Cartagena, sí, solamente para ver solamente para ver lo que es toda esta cultura. Y retomando un poco lo que es la leyenda, es una leyenda, digamos, por un lado romántica y por otro lado una leyenda muy cruel, ¿no? Porque es una leyenda de amor, odio, celos y muerte, ¿no? Sí. En ese sentido, hay que decir que, como todo, es una leyenda muy bonita, pero que tiene un poquito de esa parte histórica que la hace muy atractiva, ¿no? Sí, es una leyenda que lleva, enraizada en Cartagena y en este castillo muchísimo tiempo. Fíjate que no hay tampoco una fecha concreta para ubicar a lo largo de los siglos la historia. Es algo que se da mucho en lo que es este tipo de leyenda que, como tú has dicho, contiene todos esos ingredientes que son muerte, celos, ese toque romántico. Ahí estamos viendo esos actores cómo interpretan, actores que, por cierto, forman parte de lo que es la gestión cultural de Cartagena Puerto de Culturas, y unas representaciones que se hacen allí muy habitualmente. Pero hay que decir también, en este caso, agradecer a Cartagena Puerto de Culturas, que nos brindó la posibilidad de ir al castillo y nos abrió las puertas, con lo cual te quiero decir que en ese sentido estamos muy agradecidos, ¿no? Sí, sin ese tipo de colaboración era imposible poder realizar el programa de Zona Cero. En ese sentido yo creo que ha sido todo un lujo y todo un privilegio que una vez más Zona Cero se ha podido permitir visitando enclaves de la región de Murcia como este Castillo de la Concepción, y que nos han prestado, como tú dices, a nuestra entera disposición durante varias jornadas y durante horarios incluso nocturnos. Sí, así es. Porque hay que recordar, lo hemos visto, que estuvimos allí hasta altas horas de la madrugada. Así, aparte de un programa que hemos visto hoy, que la primera parte se rodó hace bastantes meses, realmente era verano, y la segunda ha sido hace relativamente poco tiempo, y tuvimos la oportunidad de disfrutar de una noche veraniega ahí maravillosa, porque, como tú bien dices, los rodajes eran largos y acabábamos a altas horas, y cuando salíamos es un lugar para contemplar toda la bahía de Cartagena y todas las fortalezas que tiene Cartagena, que son muchas. Retomando esto, hay que decir, que ya que he comentado el tema de fortalezas, que en breve tendremos otro nuevo capítulo que ya está rodado de un lugar maravilloso de Cartagena, una fortaleza donde han ocurrido cosas muy interesantes. Algunas de ellas incluso tristes, ¿verdad? Sí, es cierto. Lo veremos. Pues muchas sorpresas nos ofreció también el castillo, al margen de todo esto que comentamos sobre lo que es su historia a lo largo de los siglos. Nos ofreció sorpresas en el ámbito también de lo paranormal. Recuerda que hicimos ese recorrido con Mercedes García Velasco, como estamos viendo ahí. Estamos viendo, efectivamente. Y que Mercedes nos señaló algunos puntos del castillo como puntos clave, como puntos calientes en cuanto a actividad. Que esas imágenes que estábamos viendo era que ella veía a una persona encarnada ahí, que estaba viendo esas visiones que a ella
percibe, nosotros no somos capaces de sentirla, pero que estas personas sensitivas lo tienen, ¿no? En ese sentido. Y recuerdo que cuando dimos el primer paseo con Mercedes, ella nos marcó algunos sitios, como ellos les suelen decir, puntos calientes del edificio, que para ella pues, podía haber una actividad paranormal y donde realmente pusimos esas cámaras de seguridad para ver si podíamos captar algo, algún fenómeno, ¿no? Y, bueno, Mercedes tuvo sensaciones en varias zonas concretas del castillo, en las que, por otra parte, tal y como hemos visto, nos llevamos algún susto importante. Hubo un momento en el que pues estábamos llevando a cabo un ejercicio para intentar recoger un registro psicofónico, recuerda que estabas tú también, y estábamos con las cámaras apagadas, solamente el audio encendido y la grabadora puesta en una de las piedras, y en ese momento escuchamos un golpe fortísimo proveniente de la parte superior de la pasarela, como hemos visto, y era esa puerta mecánica que, sin saber ni cómo ni por qué, se estaba poniendo en movimiento sola. Sí. Hecho que, por otra parte, fuera de cámara, algunos trabajadores de este enclave pues nos confirman que es un sitio, una puerta que les ha dado más de un problema. Hay también testimonios de trabajadores que cuentan... Que han visto cosas. Que han visto cosas y sentido cosas realmente interesantes. Los trabajadores, que son las personas que habitualmente pasan muchas horas en el edificio, en el enclave, que también lo hemos comentado, el testimonio del policía, que en la parte inferior del edificio, no dentro, sino lo que son el Parque Torres, los jardines, pues vio a una persona moverse, a la dama, a Doña Sol, supuestamente, ¿no? O sea, a él le supuso un shock muy importante, de hecho estuvo de baja y dejó el puesto, y a partir de ese momento, por lo visto, ya ese policía no volvió a trabajar en ese lugar porque no quería estar solo, no quería contarse. Con lo cual, quiere decir que actividad lo hay. Es cierto que muchas personas no quieren dar su testimonio a cámara por el miedo a la vergüenza, a que les puedan nombrar, les puedan decir que están de alguna manera viendo cosas extrañas, pero sí que hemos tenido muchos comentarios de gente que ha percibido cosas ahí. Sí, es que es un enclave que, como algunas veces he comentado ya, que no sé si por la propia energía telúrica que pueda desprender esa colina, recuerda que por ahí han pasado, cartagineses romanos, musulmanes, castellanos. El castillo nosotros lo vemos ahora mismo a nivel de superficie de lo que es la parte de arriba de la colina, pero los miembros de Cartagena Puerto de Cultura saben que en la estructura inferior de lo que es el castillo hay restos de castillo que todavía están, sobre otras civilizaciones, digamos que por investigar, porque los arqueólogos decidan hacer alguna excavación, y fíjate lo que es Cartagena en ese sentido. En cuanto haces una excavación, te encuentras restos de civilizaciones anteriores, y eso es algo que los cartageneros saben. Allí creo que hay temor a realizar obras públicas por ese sentido. Y yo recuerdo, como anécdota, cuando estábamos realizando las psicofonías, que era ya tarde, recuerdo perfectamente que apagamos las luces del edificio, no había ninguna luz, y apagamos las luces de las cámaras, y recuerdo la sensación de presión, que aún no habiendo a lo mejor nada, pero ya en la oscuridad, el edificio, pues ya te va atrapando, ¿no?, de alguna manera. Y recuerdo que sucedió lo de la puerta en ese momento, que hubo un chasquido, que en definitiva fue una puerta que quiso abrirse, no sabemos el porqué, y ahí salen entre imágenes como se te pone un poco la piel de gallina, como se suele decir, de la tensión, y fue un momento que de repente nos quedamos todos sin vernos, todos parados, quietos, deseando, encendimos las luces rápidamente y diciendo, algo está pasando, ¿no? Claro, es que hay cosas que como tú sabes ya, por circunstancias a veces no podemos captar, porque pasan cosas a veces cuando tenemos los equipos fuera de grabación, y yo recuerdo que hubo un momento que al girar una esquina, pues yo creí ver allí una especie de vapor o de niebla en el aire, que, buscándole una explicación racional, que es la que probablemente pueda tener, puede ser debido a algún efecto luminescente de uno de los focos al encender las cámaras, pero que me provocó realmente un susto bastante grande. Y ese es el momento preciso en el que me giro ya con la cámara encendida y digo, mira, acabo de ver algo, y realmente fue un susto bastante grande. Ahí que estaba viendo unas imágenes que estamos, mira, el hueco cuando yo te decía que ese es justo el momento donde hicimos esa psicofonía, en un agujero que había, una cavidad que había en la piedra, y donde apagamos las luces. Y recuerdo que cuando hicimos el paseo por separado, que siempre lo solemos hacer, ¿no?, donde tú vas por un sitio y yo por otro, pues siempre sabes que no hay nada,
que no va a pasar nada, pero vas caminando, vas yendo hacia ese aljibe, hacia ese lugar, digamos, que es el más íntimo del edificio, y tienes una sensación, una tensión que te invade el cuerpo, que a veces es muy difícil trasladarlo a lo mejor a los espectadores, ¿no? Por eso a veces le hemos dicho a las televidentes que si alguien nos quiere acompañar nos encantaría que sientan estas tensiones que nosotros vivimos, porque a veces es muy difícil trasladárselo a lo mejor en imágenes. ¿Y por qué no se reflejan a veces lo que sentimos en las imágenes o no las captamos, por ejemplo? Esa es la pregunta. Bueno, yo creo que este tipo de espacios que solemos visitar en esta primera parte del programa son espacios realmente muy singulares. Todos y cada uno de ellos albergan una historia truculenta de crímenes, algunos de ellos soportan el peso de una larga historia como este Castillo de la Concepción. Entonces, nos guste más, nos guste menos, de una forma o de otra, Zona Cero siempre está visitando enclaves en los que bulle una energía diferente y especial a lo que es visitar un edificio de construcción moderna, ¿no? Entonces, esas piedras que han visto pasar siglos y siglos de historia, en algunos casos de calamidades, muy posiblemente son la caja de resonancia de todas esas entidades. Y por eso cuando nos adentramos en esos sitios nos sentimos observados, porque yo creo que están esas piedras observándonos de alguna forma. Y el segundo tema que hemos tratado hoy en un programa de Zona Cero, realmente tengo que decirlo, me sorprende últimamente que estamos visitando sitios realmente fantásticos, maravillosos, y yo creo que en las imágenes aéreas que ahora veremos del desierto de los rodeos, de una belleza tremenda, ¿no? Ese desierto con esa ahí lo estamos viendo, esas imágenes con cenitales muy altas, rodadas como venimos haciendo con el dron. Como decíamos, es un lugar muy pequeño, pero que es de una belleza tremenda, que se encuentra situado exactamente muy cerca de Ceutí, y la pedanía de los Rodeos, y que es un lugar de tránsito porque por ahí pasa la vía verde que va desde Murcia hacia Caravaca, ¿no? Es un lugar que pasan muchos ciclistas, y a lo mejor muchos de los ciclistas que pasan no sienten o no lo perciben porque van, digamos, viendo la imagen de la carretera, ¿no? Pero tengo que decir que a mí me ha encantado, me cautivó. Hemos ido en 2 ocasiones, una vez para rodar estas imágenes aéreas durante el día y después cuando hicimos la recreación con los actores, unas imágenes para observar el cielo maravilloso, ¿eh? Sí, pese a lo árido del terreno y pese a ser, bueno, pues digamos que un sitio desértico, tiene quizá ese magnetismo de ser un espacio que invita precisamente a la reflexión, por ser un espacio tan silencioso. Yo recuerdo cuando estuvimos rodando por allí el tema de la recreación de actores, hubo un momento en el que quise evadirme un poco y me retiré de la zona en la que estábamos trabajando y pues cuando te quedas en silencio es el típico sitio en el que no escuchas absolutamente nada, solamente quizá un pájaro de fondo, el sonido del viento si es que lo hace. Y recuerda una cosa, este caso que nos llegaba por mediación de nuestro colaborador Joaquín Abenza, nos decía, cuando nos indicaba el lugar al que debíamos acudir, en ese mensaje recuerda lo que nos decía: tened cuidado, es el sitio perfecto para una abducción. Sí. Y recuerda que cuando nos íbamos adentrando en ese espacio, por esas carreteras tan perdidas, nos mirábamos y decíamos, pues sí, lleva Joaquín razón. Lo cierto y verdad que es un lugar fantástico para observar el cielo. Sí. Sin duda hay muy poquita contaminación lumínica, está muy apartado y entonces en ese sentido, en un día claro como los muchos que se pueden vivir en la región de Murcia, es un sitio maravilloso para observar el cielo. Entrando a comentar, aunque yo creo que se ha hablado mucho, en definitiva, de este caso, es un caso que queda abierto por completo. Al final, no sabemos si la huella que estamos viendo en este momento pertenece a un animal que en principio no, o pertenece a un fenómeno extraño, digamos, a un ser de otro planeta. La explicación nunca se podrá tener, en definitiva, ¿no? O sea, no se puede llegar a una conclusión rotunda de que esta huella es... Es complejo, es complicado. Todo el tema OVNI y sus derivados, como podría ser este quizá, es un tema complejo. Realmente esa huella, lo único que determina, lo único que se puede concluir quizá, es que un ser vivo de procedencia desconocida dejó su huella en ese desierto de los Rodeos.
Lo curioso, lo paradójico de este caso tan enigmático son los sucesos que hay previos, que es lo que invita a pensar a todos los especialistas del CIFE en aquella época, en aquel año 78, que se podría estar quizá ante la presencia de una huella de origen desconocido, no se sabe si de otros mundos. Los sucesos previos ya los hemos comentado, es decir, hay unas extrañas luces en el cielo, se produce la desaparición de un animal, de un perro, que en un principio se caracterizaba precisamente por esa fiereza, ¿no? Es algo que extraña mucho a los vecinos de la población colindante, y justamente por la aparición de esas extrañas luces en el cielo, estos dos investigadores del CIFE deciden acudir a ese desierto de los rodeos, y en esas pesquisas previas se topan, sin buscarlo, con esta extraña huella. Y es a partir de ahí cuando comienza, digamos, que esa indagación, esa investigación para intentar averiguar qué tipo de ser, qué tipo de animal la pudo dejar ahí. Las fuentes consultadas, incluso a nivel de zoólogos, en un momento lo llegan a asimilar a lo que podría ser la pisada de un tejón. Sin embargo, también afirman que si fuera un tejón sería de un tamaño y de un peso totalmente alejado de lo que sería un tejón. Una huella mucho más pequeña. Exactamente, entonces no se sabe a ciencia cierta qué tipo de animal, desde luego no es un animal conocido en la Tierra el que puso esa pisada. Lo cierto y verdad que esto sucede en unos años donde la actividad ovni paranormal en la región de Murcia era muy intensa, ¿no? Y sí. En concreto este lugar había sido un lugar que se había observado mucho y había mucha actividad, ¿no? Entonces, todos los años 70 fueron, digamos que la década prodigiosa, por decirlo de alguna forma, tanto en España como fuera de España. Exactamente. Y la región de Murcia tuvo en particular, bueno, pues esos años que nos decía Joaquín en nuestra caja negra, de especial intensidad, que son los finales de los 70, 77, 78, 79, con casos realmente asombrosos que forman ya parte de la historia de la ufología en España. Ese buque Tamames, esta misma huella de los rodeos que ha dejado sembrada la duda para siempre de qué fue lo que se posó allí. Hay que recordar un detalle, una de las conclusiones a las que llegan en la investigación que llevan a cabo desde el CIFE y que la hemos comentado, y es que se concreta que tanto la primera pisada como la última de esa secuencia de 7 son pisadas más profundas. Es decir, es como si de alguna manera se hubiera bajado de algún tipo de plataforma, vehículo o como lo queramos llamar, da 5 pisadas, 6 pisadas, y la séptima es como para coger impulso para volver a subir o para volver a montarse en aquello, lo que fuera. La cuestión es que no hay huella previa a la primera ni huella posterior a la séptima, y es una secuencia de 7 huellas que, como hemos visto, no pertenecen a nada conocido en este mundo. Lo cierto es verdad que es un caso que queda totalmente abierto, Benjamín, un caso sin duda, que sí. Tiene su punto de misterio, un caso que ha sido seguido en primera persona por uno de nuestros colaboradores, como Joaquín Abenza, que ha trabajado mucho en él, que lo conocía muy de primera mano y que nos ha ayudado mucho a construirlo, ¿no? Y que ha sido, como antes decíamos, uno de los casos que a nosotros nos ha gustado mucho por el sitio que se produjo y sobre todo por el misterio en sí de este hecho, ¿no? Sí, en realidad, siendo honestos, tendríamos que decir que el 99% o el 100% de los casos OVNI son casos que siempre quedan abiertos. No podemos llegar a la conclusión definitiva que a todos los que seguimos este fenómeno nos gustaría, que es pues llegar a afirmar que hay vida inteligente en otros mundos y lo que es ir mucho más allá. Eso lo planteábamos un poquito efectivamente en este programa, ¿no? Efectivamente, hay vida más allá, eso es algo que en definitiva no se puede responder, ¿no? No, ni siquiera la del más allá paranormal, ni la del más allá refiriéndonos a lo que es dentro de nuestro universo, fuera de nuestra galaxia. No podemos afirmar categóricamente en ningún caso que estemos ante la presencia de lo sobrenatural en el caso de las casas encantadas, de la misma forma que no podemos concretar que estemos siendo visitados por seres de otros mundos. ¿Y alguna curiosidad de este rodaje en concreto que podamos, de alguna forma, lo que sucede tras las cámaras, cuando nos enfrentamos a estas recreaciones, a estos rodajes en concreto? Benjamín, cuéntanos alguna anécdota que te llame la atención, que pueda ser un poco... Mira, la primera que se me ocurre, nada más ver las imágenes que estamos viendo precisamente ahora, fue localizar el punto exacto y concreto
en el que estos dos investigadores encontraron esa huella. Fue muy complejo, recuerdo que Joaquín nos indicó vía coordenadas cómo llegar hasta el sitio, pero fue bastante difícil. Luego los actores hicieron un trabajo extraordinario, recreando lo que es la sensación de encontrar algo tan inconcreto como lo que podría ser una huella de otro mundo. Sí. De hecho, este caso ha sido, digamos, seguido por otros medios a nivel nacional, ha sido de interés, ¿no? Sí, yo creo que no hay ningún reparo en decir que Iker Jiménez y su Cuarto Milenio ya trataron este caso y, por lo tanto, eso lo único que indica es que es un caso de un relevante, ¿no? de una gran exponencia, exactamente, sí, muy relevante dentro de lo que es el ámbito de la ufología, y no es el único de importancia. Ya vimos también el caso de Próspera Muñoz, que también ha visitado este programa que acabamos de nombrar, y eso demuestra una vez más que en la región de Murcia tenemos historia, tenemos misterio, y desde Zona Cero lo que intentamos es descubrir, como dijimos el primer programa, descubrirles a todos los murcianos lo interesante que es nuestra historia vista a través del cristal del efectivamente, misterio. Porque yo creo que el Castillo de la Concepción todo el mundo lo puede conocer o ha ido, pero a lo mejor todo el mundo no conoce la leyenda, ¿no? Entonces, digamos que de alguna forma nosotros damos ese punto de vista que está muy bien, es muy interesante, y que todos los edificios, o muchos de ellos, lo tienen esa leyenda o tienen ese pequeño misterio que ha pasado, se dice o se comenta. Cartagena Puerto de Culturas, por ejemplo, hace un trabajo extraordinario en lo que es la difusión de todos los enclaves que ellos gestionan, particularmente del Castillo de la Concepción, en lo relativo a la leyenda de Doña Sol. Como decíamos antes, suelen hacer recreaciones con estos actores, también en fechas conmemorativas, como recientemente las de Halloween, suelen hacer una teatralización más elaborada sobre esta leyenda. Supongo que entienden, como todos, que el misterio es realmente algo que es un imán para atraer al público, ¿no? Sobre todo cuando está basado en una historia rigurosa y concreta como es la de esta leyenda. Y Benjamín, ya casi estamos acabando. ¿Qué vamos a ver la semana que viene sin que suponga complicarte mucho en los dos temas, ¿no? O sea, el primero que vamos a ver la semana que viene, ¿dónde vamos a ir? Pues fíjate que la semana que viene vamos a ir a un sitio en el que no vamos a concretar dónde estamos. Esa es la primera pista imprecisa de lo que vamos a ver. ¿Por qué no lo vamos a decir? Porque es uno de esos enclaves que el tiempo y la historia han reservado de alguna forma, pese a estar muy accesible para quien quiera visitarlo, pero que vamos a mantener ese aire enigmático de dónde está. Y nos vamos a encontrar un lugar, como acabamos de decir, muy bien conservado, en un enclave privilegiado de la región de Murcia. Yo comentaba que es un lugar maravilloso, sinceramente. Aparte hemos tenido el privilegio de ver atardecer y pasar la noche allí, o sea, un sitio 100% recomendable. Y en el que, como siempre, pues van a ver una vez más pues cómo nos enfrentamos a una historia que va a poner los pelos de punta a mucha gente por varias cuestiones, por la cuestión de la historia y por la cuestión del misterio. Pues eso lo veremos la próxima semana, ¿no, Benjamín? Pues sí, será la próxima semana y será aquí en Zona Cero. El jueves a las 10 de la noche, Antonio y yo recorreremos una vez más esos capítulos misteriosos de la región de Murcia. Hasta entonces, buenas noches.